Hoy vamos a estar estudiando acerca de los 10 mandamientos. Hay mucha controversia acerca de este tema, ya que hay muchas religiones, muchos pensamientos, muchas filosofías piensan que estos atributos escritos en piedras no están vigentes. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de estos mandamientos? ¿En realidad fue Yahweh quien escribió los mandamientos? Éxodo capítulo 31, versículo 18, Éxodo 32, 16, y dio Yahweh a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Yahweh. Y las tablas eran obra de Yahweh, y las escrituras eran escrituras de Yahweh grabadas sobre tablas. El gran Elohim de los cielos escribió los 10 mandamientos con su propio dedo en tablas de piedras, y las tablas eran obra de Yahweh. ¿Cómo define Yahweh el pecado? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado es transgresión de la Torá. Yahweh dice que el pecado es transgredir su ley. El pecado es infracción o quebrantamiento de la Torá. La Torá son los mandamientos, puesto que la ley de Yahweh es perfecta. Salmo 19, versículo 7. ¿Por qué nos dio Yahweh los mandamientos? Proverbios capítulo 29, versículo 18. El que guarda tu Torá es bienaventurado. Bienaventurado significa bendecido, feliz. Proverbios 3, versículo 1 y versículo 2. Tu corazón guarde mis mandamientos, tus días serán largos y los años de vida serán llenos de paz y te aumentarán. ¿Por qué razón Yahweh nos dio los 10 mandamientos? Los dio como una guía para tener una vida feliz y abundante. Yahweh creó al hombre para que gozara la felicidad, la paz y larga vida. La Torá de Yahweh es el mapa que señala los cambios verdaderos que deben seguir para encontrar la felicidad auténtica y suprema. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Y Romanos 7, versículo 7. Y no conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conocí la conciencia de la Torá, y no dijera, no codiciarás. ¿Por qué nos dio Yahweh los 10 mandamientos? Para mostrar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Santiago capítulo 1, versículo 23 y versículo 25. Los 10 mandamientos son el perfecto código de ética moral para esta hora en la cual el mundo se mueve en complejidad y confusión. La Torá de Yahweh es como un espejo, señala la mala conducta de vida. Así como un espejo señala la suciedad de la cara, la única manera en que una persona puede saber que está pecando es sometiendo su vida al escrutinio de la Torá de Yahweh, mirándose al espejo de la Torá. La instrucción de Yahweh es el mapa que señala el camino hacia la vida feliz. Deuteronomio 6, 24. Y nos mandó Yahweh que cumplamos todos los estatutos, que son los mandamientos, para que nos vaya bien. Salmo 119, versículo 117. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. ¿Por qué los 10 mandamientos de Yahweh es sumamente importante para mí como persona? Santiago capítulo 2, versículo 12. Así habla y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la Torá de la libertad. ¿Por qué los 10 mandamientos son la norma por la cual Yahweh examina a los hombres en el juicio celestial? ¿Qué relación tiene usted con esta Torá? Es un asunto de vida o muerte. La Torá nos protege del diablo, así como la jaula nos protege de los leones en el zoológico. ¿Podrá la Torá de Yahweh, los 10 mandamientos, ser cambiados o abolidos? ¿Qué nos dice Lucas capítulo 16, versículo 17? Es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la Torá. Santiago capítulo 89, verso 34. No olvidaré mi pacto, ni me retractaré de lo que ha salido de mis labios. Salmos 111, versículos 7 y 8. Fieles, seguros, son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. ¿Podrán los mandamientos de Yahweh ser cambiados? Absolutamente no. La Biblia es muy clara en este asunto, y si los mandamientos hubieran podido ser cambiados, Yahweh habría hecho ese cambio inmediatamente cuando Adán y Eva pecaron. En ese caso envió a su propio hijo a morir en lugar del pecador, a fin de pagar la penalidad de la ley que fue quebrantada. Pero el cambio de la Torá era imposible porque el mandamiento no eran leyes similares a las que los hombres promulgaban, sino que eran principios eternos revelados en el carácter santo de Yahweh, principios que estarán siempre vigentes mientras exista Yahweh. ¿Abolió Yahshua la Torá de Yahweh mientras vivía aquí en la tierra? Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18. Él dijo, no penséis que he venido a abrogar la Torá o a los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido.
Yahshua específicamente aseguró que él no vino para destruir la Torá, sino que vino para cumplir, o sea, para guardarla, para darle un cumplimiento, un énfasis. En lugar de descartar la Torá, Yahshua cumplió su significado, o sea, la magnificó, según Isaías capítulo 42, versículo 21. Él mostró que ella es una guía perfecta en la vida del ser humano. Ella abarca todo pecado. Por ejemplo, Yahshua señaló que el mandamiento, no matarás, condena el enojo sin control también. Mateo 5, 21 y 22. Y el odio, primera de Juan capítulo 3, 15. Y que los pensamientos impuros son adulterios. Mateo 5, 27, 28. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan capítulo 14, versículo 15. Yahshua es la Torá en forma humana. Guardar la Torá se transforma en un placer cuando Él está en el corazón. ¿Pueden salvarse las personas que aún a sabienda insisten en violar los mandamientos? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo nosotros sabemos lo que es pecado? Por los mandamientos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guarda todos los mandamientos, pero transgrede en un punto, es hecho culpable de todos. La Torá es un trozo de cadena. Si un solo eslabón se rompe, toda la cadena pierde su utilidad. Ahora, ¿puede alguien salvarse por guardar los 10 mandamientos? Romanos 3, versículo 20. Por las obras de la Torá, ningún ser humano será justificado delante de él, de Yahweh. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es a vosotros, pues es un don de Yahweh, un regalo, no por las obras, para que ninguno se gloríe. La respuesta es demasiado sencilla para no entenderla. Nadie puede salvarse por guardar los mandamientos. La salvación se recibe solamente por gracia, como un don gratuito de Yahshua. Recibimos este don gratuito por la fe, por la emunaj, y no debido a nuestras obras. La Torá sirve únicamente como un espejo para señalar el pecado de nuestras vidas. La limpieza o el perdón de los pecados se recibe solamente con Yahshua. La salvación que proviene de Yahshua es un don real y gratuito, es un obsequio. Entonces, ¿la Torá es esencial para perfeccionar el carácter? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Romanos 3, versículo 20. Por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Nuestras propias normas nunca son seguras. No podemos saber si soy un pecador a menos que me mire cuidadosamente en el espejo de los mandamientos. ¿Qué es lo que capacita a un seguidor del Mashiach Yahshua verdaderamente convertido para seguir las normas de los mandamientos de Yahweh? Hebreos capítulo 8, versículo 10. Pondré mis mandamientos en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Cuando Yahshua viene al corazón, el pasado oscuro desaparece y es reemplazado por su victoriosa presencia. La Torá sirve como un espejo que señala el pecado en nuestras vidas. Cuando los pecadores se arrepienten, viene de Yahshua y los restaura. Ellos son a la imagen de Él y son conducidos en armonía a sus mandamientos. ¿Es cierto que el seguidor del Mashiach, que tiene fe y vive bajo la gracia, ha sido liberado de la observancia de los mandamientos? Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 3, versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos los mandamientos? En ninguna manera, sino que confirmamos los mandamientos. La gracia es como el perdón que otorga un gobernador o un presidente a un reo. Lo perdona, pero no se le da la libertad a una persona, según el código de la ley. El indulto de un gobernador perdona a un prisionero, pero no le da la libertad para quebrantar en ninguna manera la ley. ¿Están los 10 mandamientos de Yahweh reafirmados en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah? Sí, y en forma muy clara. Hay algunos versículos que nos dan los ejemplos. Por ejemplo, Mateo 4, versículo 10. A Yahweh tu Elohim adorarás y a Él, solo a Él, servirás. Hechos capítulo 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Yahweh, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura o arte o imagen de hombre. Primera de Timoteo 6, versículo 1. Que no sea blasfemado el nombre de Yahweh. Hebreos capítulo 4, versículo 4, versículo 9 al 10. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Yahweh de todas sus obras en el séptimo día. Por lo tanto,
Queda un reposo para el pueblo de Yahweh, porque el que ha entrado en su reposo, el de Yahweh, también reposará sus obras como Elohim de las suyas. Mateo capítulo 19, versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre. Romanos 13, versículo 9. No matarás. Mateo capítulo 19, versículo 18. No adulterarás. Romanos 13, versículo 9. No hurtarás. Romanos 19, 18. Romanos 13, 9. No dirás falso testimonio. Romanos 7, versículo 7. No codiciarás. ¿La Torá de Yahweh y la ley de Moisés es la misma? Claro que no, de ninguna manera. La ley de Moisés fue una ley temporal y fue una ley ceremonial del Antiguo Testamento que regulaba todos los aspectos de la vida cotidiana del peregrinaje que se realizó desde Egipto hasta la Canaán. Recordemos que en ese viaje había más de 4 millones de personas y tenían que ser legisladas de acuerdo a cómo se iban a comportar. Recordemos que el viaje duraba una semana, pero por la soberbia se extendieron 40 años. Por esta razón fue necesario realizar leyes que iban a determinar cómo iba a ser el comportamiento de estas personas mientras estaban en el desierto. Tenemos el ejemplo del Salmo 111, versículos 7 al 8. Y también tenemos Daniel capítulo 9, versículo 10 al versículo 11. ¿Qué siente el diablo con respecto a los que guardan los mandamientos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, que es la quejilá de Yahweh, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Yahweh. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los Kadoshim, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yahshua. El diablo odia a los que respetan la Torá de Yahweh, porque esta es la pauta para una vida recta. Si usted consigue seguir estas normas de conducta, téngalo por seguro que va a tener una vida correcta ante Yahweh y una vida feliz. El dragón fue airado contra la mujer, o sea, contra la quejilá. Creo que un verdadero seguidor del Mashiach debe guardar los mandamientos, y le ruego a Yahshua que me ayude a vivir en armonía con ellos. ¿Estás dispuesto a guardar los mandamientos de Yahweh? Recuerda, está el PDF en este estudio para que tú lo puedas descargar, lo puedas imprimir y compartir con tus amigos y con tus familiares. Que Yahweh te dé shalom. Nos vemos en